Hola pepillos y pepillas, nosotros somos Susi y Lili y hoy estamos nuevamente reaccionando a un video de México. Este video está muy interesante. ¿Por qué debemos aprender náhuatl y otras lenguas indígenas en México? La verdad que ya nosotros hicimos un video de nuestras palabras favoritas mexicanas y en ese video vimos que la mayoría venía de este origen. Entonces realmente es muy importante, además de que es una lengua que no está extinta, que se habla en muchísimos lugares de México. Espérate. Vamos a esperar que el señor del pito. ¿Ya? No sé, parece que es la basura, yo creo. Bueno, en fin, vamos a ver qué nos van a decir aquí, aparte de lo que ya podemos saber. Antes de empezar, no olviden suscribirse, dar las notificaciones, dejar su like, su comentario, compartir nuestro canal. Solo la gente bonita está suscrita. Qué raros somos los mexicanos. Hace poco tiempo, y me refiero realmente a poco tiempo a fecha de grabación de este video, el director de la polémica película francesa, Emilia Pérez, comentó con total desfachatez e ignorancia que el español es una lengua de pobres. Más recientemente, y como si se tratase de un complot contra México y el mundo hispano en general, el gobierno de Donald Trump eliminó la versión en español de la página web y redes sociales de la Casa Blanca, para en esa misma línea oficializar el idioma inglés en una nación que históricamente ha sido, al menos de jure, una nación multilingüe, donde la importancia del español, con sus más de 60 millones de hablantes, es innegable. Así, Ay, pero no sabía que en Estados Unidos que no tenían un idioma oficial. Estados Unidos no tiene idioma oficial, nunca ha tenido. No sabía. Qué genial. Es que Estados Unidos es una mezcla de cultura. Estados Unidos está hecho por inmigrantes. Las primeras personas que llegaron ahí desplazaron a los nativos y al fin de cuentas siempre han sido inmigrantes lo que hay. Así que nunca ha habido una lengua oficial. lo hecho por el gobierno trumpista, más que una reforma necesaria, es un acto simbólico de exclusión, rechazo y un mensaje al mundo que sin duda justificaría aún más la persecución y prejuicios hacia la comunidad hispana en dicho país. Mencioné que los mexicanos somos raros, porque mientras que nos ofendimos y pegamos el... Hacer un corto paréntesis, tú estás viendo como la Casa Blanca está tomando todo este tema de las redadas inmigrantes como pa'l chiste, para hacer contenido como si fuera una gracia. Es como, qué asco me da, qué asco. Bueno, todas han cogido canciones de artistas famosas y todas les han respondido que qué asco que no usen su música para eso. Luego la gente se pregunta cómo Hitler, por ejemplo, logró tener tantos seguidores, y luego cuando tú entras a los comentarios de esos videitos que están deshumanizando algo en específico y la gente no se da cuenta y la gente como que cae en esa propaganda tan fácil, y es como 2 segundos, piensan 2 segundos el video que están viendo y si eso es realmente algo que romantizar y que hacerlo ver gracioso y bonito. Una cosa horrible. el grito en el cielo ante las actitudes de Trump y del director de Emilia Pérez, hacemos exactamente lo mismo, si no es que peor, dentro de nuestro país con las lenguas indígenas. Y es que esta semana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la morenista Clara Brugada, anunció que los estudiantes de secundaria de 78 planteles ahora podrán aprender náhuatl de manera gratuita como parte de clases optativas, es decir, que no son obligatorias. Se trata pues de una medida focalizada, donde dicha materia estará disponible en los planteles cercanos a los pueblos originarios de la Ciudad de México, que son los de las alcaldías Milpa Alta y Xochimilco. Esta noticia pronto generó una reacción polémica y viral, como si se tratase de un nuevo caso de corrupción o un recorte a salud, seguridad o cultura. Los comentarios, en su gran mayoría, sostenían que aprender náhuatl es inútil para el mercado. Otros insinuaban que es una especie de estrategia de manipulación ideológica, sacado del libro comunista de conspiraciones de la Agenda 2030 y George Soros, para la desestabilización de las naciones. Otros más directamente sacaban a relucir su más rancio racismo, sin importarle siquiera la incongruencia discursiva cuando dichos comentarios provienen de personas con tono de piel y facciones de obvia ascendencia indígena. Y es que vamos a ver,
¿Quiénes podrían estar a favor de actitudes excluyentes como las de Trump, el director de Emilia Pérez, o de las críticas hacia la promoción de una lengua marginada? Simple, la gente racista, xenófoba o profundamente ignorante. Y antes de que comience Cierre las puertas. Seguro no para hablar bajito. Desde que comiencen a decir que soy un chairo morenista o un fanático indigenista, pues no. Aquí esos argumentos no funcionan. No en un canal que ha criticado en no pocas ocasiones al régimen de la 4T, ganándome con ello el odio de muchos. Y tampoco en un canal donde uno de los videos más populares es justo para desmentir el mito de que los mexicanos somos aztecas. Criticar al sistema educativo mexicano es válido y necesario, pues es innegable la crisis de calidad. Comenten a qué se refiere él en ese video de que los mexicanos no son aztecas, porque ahora me surgió la duda de qué quiere decir con eso. Crisis de calidad educativa que padecemos en México, y ni el gobierno de Morena ni sus antecesores han sabido tratar. Sin embargo, este problema poco tiene que ver con la decisión de incluir lenguas indígenas como materias opcionales en algunas secundarias de la Ciudad de México. Y es que justamente las personas que se quejan de la promoción del náhuatl o de lenguas indígenas en México suelen ser los mismos que se sorprenden del sistema educativo europeo, o se quedan fascinados cuando se enteran de que en Suiza se hablan 4 idiomas de manera oficial, entre ellas el romanche, una lengua hablada por cerca de 35,000 personas, o que en países como Italia, Francia, Irlanda o Hungría, una considerable parte de la población es multilingüe. Y no son políglotas porque en las escuelas les enseñen 4 idiomas útiles para los negocios, como muchos obtusos podrían creer. En Europa, el multilingüismo es común gracias a la convivencia histórica entre lenguas en los diversos territorios, la herencia cultural que estos dejan en dichas zonas, pero en gran parte por los esfuerzos de los estados para rescatarlos, promoverlos y protegerlos, justamente por el valor cultural que poseen. En México nos jactamos e inflamos el pecho al decir que somos un país megadiverso y con una riqueza cultural enorme, pero cuando dicha riqueza recae en el patrimonio indígena, parece que no es tal o lo es a conveniencia. Somos un país indígena cuando se trata de presumir pirámides y culturas del pasado, pero no lo somos cuando se trata de dignificar o hacer valer los derechos de los indígenas actuales. El más inmediato rasgo discriminatorio contra los indígenas en México es llamar a sus lenguas como dialectos. Esto porque sistemas lingüísticos como el maya o el náhuatl no son dialectos, son lenguas o idiomas en toda la extensión de la palabra. Un dialecto es la variedad regional de una lengua. Por ejemplo, el inglés tiene el dialecto de Nueva York, el dialecto británico, australiano, el de la India, entre muchos otros. Mientras que el español por su parte tiene el dialecto chilango, el porteño, el boricua, el madrileño, entre otros tantos. Por lo tanto, cuando se habla de náhuatl, maya o cualquier otro idioma indígena, se habla de lenguas. Por supuesto, cada una con sus propios dialectos, pues evidentemente un náhuatl de Xochimilco tendrá diferencias lingüísticas con un náhuatl de la Huasteca, por ejemplo. Esta misma variedad lingüística dentro del náhuatl es solo la punta del iceberg, pues en México, al igual que en Estados Unidos hasta hace poco tiempo, no existe una sola lengua oficial. En México, tanto el español como otras 68 lenguas autóctonas son consideradas lenguas nacionales. Para quien crea que esta riqueza lingüística es insignificante, está muy equivocado. Según datos del INEGI, Y todas esas son de verdad lenguas, o sea, están completas con sus estructuras gramaticales y todo, no son variaciones de otras propias lenguas de México. A ver, es que cualquier lengua tiene estructuras gramaticales, otra cosa es que se estudien, ¿sabes? Y que uno se ponga a sacar cuáles son esas estructuras. No, pero porque cualquier lengua tiene sus a estructuras lo que me gramaticales. refiero, que sean propias de esa lengua y que no sea como una variación de otra de esas mismas, ¿sabe? Como decir, como lo que él dice, dialectos. Como si son 68 lenguas, de verdad. Nosotros vimos en el video de Por qué México, del gringo, de que había más de 100. No eran más de 300 o algo así. No se comenten, que son una pila. Son muchísimos.
Es que sí es verdad que al oído suenan muy diferentes, no creo que sean dialectos, porque dialecto es la diferencia entre lo que Ajá. hablamos en Cuba y lo que se habla en México. mismo. Pero a fin de cuentas nos entendemos, se habla con un tono diferente, con tal vez palabras específicas que sean diferentes, pero como tal nos entendemos, hablamos. Pero ya una lengua distinta es algo que tú, si no la estudias, no lo puedes entender, para nada. Y también comenten si esas 68 lenguas se mantienen todavía personas que la hablan completamente y no que solamente están, por ejemplo, en como que quedaron para la historia y ya no las hablan. Digan si hay pueblos que hablan cada una de esas lenguas. Yo creo que habíamos visto en otro video que sí que se hablan, si no fueran lenguas extintas, pero sin embargo sí constan como lenguas actuales. Digan. Cerca de 7 millones de personas hablan una lengua indígena. Esta cifra no solo es el 5% de la población total mexicana, sino que también es superior a la población total de países como Bulgaria, Serbia, Singapur o Dinamarca. Solo en la Ciudad de México, 785,000 personas hablan una lengua indígena. Paralelamente, el náhuatl es hablado por cerca de 1,5 millones de personas a nivel mundial y por cerca de 40,000 personas solamente en la capital del país. Otro argumento que leí en repetidas ocasiones es que el náhuatl y otras lenguas indígenas no tienen el mismo valor cultural que otras lenguas como el latín o el griego. Nuevamente un argumento totalmente sesgado, ya no por ideologías, sino por la ignorancia más atrevida. Quisiera abordar los beneficios cognitivos, culturales y neurológicos que conlleva aprender un nuevo idioma, sobre todo en el periodo crítico del neurodesarrollo de una persona, es decir, entre el nacimiento y los 17 años de edad. Pero no, creo que ese argumento, para la mayoría de mi culta audiencia, se da por sentado. Y es que si hablamos de algún tipo de valor carente en el náhuatl, nuevamente hablamos de una falacia. Dejemos de lado también que el náhuatl fue la lengua franca de la civilización mexica y por ende del centro del México prehispánico por bastante tiempo, que no es poca cosa, aunque para los detractores de ese tipo de argumentos sí lo es. Para ellos, hay que recordarles que el náhuatl fue estudiado por la corona española y se publicó su primer estudio de gramática en 1531, antes que los primeros estudios gramaticales del francés o del inglés, publicados en 1558 y 1585 respectivamente. Asimismo, se establecieron escuelas en náhuatl para educar a la nobleza indígena en teología, gramática, música y matemáticas, para posteriormente dicha lengua ser decretada como oficial de las colonias españolas en 1570, surgiendo con ello una erudición en torno a su gramática, cultura e historia. Vaya, que para que los españoles de hace 500 años hayan valorado más al náhuatl que muchos mexicanos modernos, nos dice mucho de nuestros complejos y prejuicios. Bueno, y para aquellos que no les sea suficiente este repaso histórico, quizá podría servir recordarles el impacto que el náhuatl ha tenido en la lengua española y en general en todo el mundo. Podríamos comenzar... Es que es muy osado decir que no tiene el mismo valor que el griego y el latín, cuando el español actualmente, incluso el que se habla en todo el mundo, no solo en México, tiene palabras conformadas del náhuatl y no, ¿sabes? Tantas como tiene de... Tal vez no del latín, que es de donde viene el idioma, pero tantas como del griego. Del griego tampoco es que tengamos tantas palabras, tenemos prefijos, tenemos como estructuras, reglas ortográficas, pero tantas palabras en sí no hay. Exacto. Probablemente haya la misma cantidad del náhuatl que del griego. Entonces me parece muy osado decir que no tiene el mismo valor cultural que el griego, cuando estoy segura que está bastante cerca la cantidad de palabras que vienen de un idioma que del otro. Entonces de verdad me parece... súper ignorante. Aparte de todo, México es como el centro cultural de Latinoamérica. Y las palabras que se usan en México automáticamente se empiezan a usar en toda Latinoamérica. Y hasta en en todos los España. países, exacto, en todos los países que hablan español se empieza a usar. Entonces, si, no sé, si apapacho, cualquier persona de cualquier país que habla español, tú lo vas a poder oír decir un apapacho. Uh-huh. Eso no es algo... De hecho, vayan al video que hicimos nosotros sobre las palabras que más nos gustan mexicanas, que ahí en ese mismo video comentamos que casi todas tenían este origen de náhuatl. Y sí, son palabras que nosotros usamos en nuestro día a día, por eso hicimos el video, porque queríamos hacerles saber las palabras mexicanas que usábamos. Y son palabras que aquí usa todo el mundo.
Entonces es algo que no es solo en México, es a nivel global y que viene de ese idioma. Entonces no puedes minimizar la riqueza cultural que tiene. Es que es muy ignorante decir algo así. Recordando que una característica que lleva a la predilección del español mexicano como referente del español neutro en, por ejemplo, la industria del doblaje, y la cual es imitada en otros países de la región, es que, a diferencia de otras variedades dialectales, como el caribeño, el rioplatense o el chileno, el español mexicano, en particular el del centro del país, se caracteriza por su pronunciación fuerte y clara de todas las consonantes. Este curioso fenómeno lingüístico se debe a la evidente influencia del sustrato náhuatl, y no lo digo yo, son las hipótesis del lingüista sueco Bertil Malmberg, quien observó que los mexicanos del centro no nos comemos las vocales o las letras S y D intersilábicas como otros hispanos, sino que tendemos a pronunciarlas todas, y en contraparte a debilitarse las vocales finales. Por otro lado, recordemos simplemente que palabras internacionales como chocolate, aguacate, tomate, chicle o chía, entre tantas otras, vienen del náhuatl. A pesar de todo lo anterior, muchos seguirán diciendo que económicamente no es redituable, como si todo en la vida debiera tener un valor económico y un retorno. Aquí sí quiero hablar claramente, porque, a ver, yo estoy estudiando inglés y por supuesto, uno de los motivos que nos dan para que el inglés sea una lengua importante es que es la lengua de los negocios, el lenguaje de los negocios. Y es verdad que se ha convertido en una especie de lenguaje universal donde cualquier persona de otro país se puede entender a través del inglés. Pero en cualquier otra lengua que cojas como ejemplo, y además esto pasa con el inglés también porque es muy muy fácil de aprender, nada que ver con nuestro idioma, el español y otros tantos idiomas que son muy difíciles. El inglés, al ser tan fácil de aprender, es el que se ha adquirido así como un lenguaje internacional. Pero por ejemplo el francés donde se habla en Francia y las colonias de Francia, ya, no tiene ningún valor económico. ¿Y cuánta gente en el mundo no aprende francés todos los días? El italiano se habla en Italia y en el Vaticano. Y en algún otro país. ¿Cuánta gente no está aprendiendo coreano? Y el coreano nada más se habla en las Coreas. Nada más se habla en Corea. El japonés nada más se habla en Japón. Todos los idiomas asiáticos generalmente solo se hablan en su país de origen, no se hablan en ningún otro. ¿Y cuánta gente no aprende esos idiomas? Es que no es ningún argumento decir que porque no tiene el valor económico no se debería aprender. Porque realmente los únicos idiomas con un valor económico son el inglés y el alemán. El alemán porque es el de la Unión Europea, pero ya. Fuera de eso, por supuesto ya el español, pero que ya el español nosotros lo hablamos. Son los 3 idiomas así que económicamente tienen relevancia, pero ¿cuántos idiomas no aprende la gente todos los días sin ningún valor económico? El francés, que es súper aprendido, el italiano, que también es de los que más aprende la gente, y son idiomas sin valor económico real. La gente lo aprende porque les gusta la cultura de esos países, porque les gusta el concepto, la estructura del idioma en sí, les parece hermoso, que eso Exacto. No le falta para nada al náhuatl, que realmente es hermoso la estructura que tiene. Entonces algo... O también por un interés personal que tengas de conocer el país. Por ejemplo, aquí las personas aprenden mucho portugués porque hay mucha gente que se va para Brasil, pero realmente el portugués es otro que nada más se habla en Portugal y en Brasil. Entonces son idiomas también sin valor económico y nadie se pone a cuestionarte porque tú estás aprendiendo portugués, porque estás aprendiendo italiano. Entonces las personas que critican a los que aprenden lenguas indígenas y no critican a los que aprenden francés o italiano, realmente es por racismo, no por más nada. Eso es directamente racismo. Porque si tú te pones a analizar, realmente son muy pocas las lenguas que tienen un valor económico. Retorno de inversión, una visión bastante utilitarista de la vida, que entonces relegaría a la gente discapacitada, anciana o marginada a la inutilidad. Es la visión innegable del modelo capitalista americano, pero ¿eso es lo mejor para nosotros? Lo dudo mucho, y de hecho en Europa también. Muchas sociedades europeas saben que la vida es más que trabajar, o por lo menos así lo reflejan sus leyes laborales y su sistema educativo dispara al modelo americano. Es por ello que no pocos países europeos se han esmerado en rescatar, proteger y promover su patrimonio cultural, incluyendo por supuesto a lenguas minoritarias. Ejemplos de ello sobran, como el ya mencionado multilingüismo suizo o el español. Pero casos más interesantes, como el italiano, el cual lo tengo bastante estudiado. En Italia, además del italiano, se habla una variedad amplia de lenguas y dialectos, entre las cuales
resaltan 12 que están protegidas y tuteladas por el Estado. Entre tales, se encuentra el sardo y el friulano, como lenguas típicamente regionales de Italia, pero también se protegen lenguas como el occitano, el franco-provenzal, el francés, el alemán, el albanés, el catalán, sí, el que se habla en España, el griego, el ladino, el esloveno y el croata. Y no las protegen por una cuestión de comercio o relaciones diplomáticas, sino porque se trata de poblaciones que han habitado esas zonas italianas por siglos, incluso desde antes que se conformaran los estados europeos, a los que naturalmente se le atribuyesen tales lenguas. Las protegen porque, a pesar de no ser más de 3 millones de hablantes en su conjunto, saben del valor cultural incalculable que poseen los herederos de dichas lenguas. En general, la actitud actual hacia las lenguas locales en Italia es positiva, y un número cada vez mayor de hablantes de dichas lenguas está más dispuesto que antes a transmitirlas a sus hijos, o al menos a permitir que formen parte de su currículo escolar. Otros ejemplos de revitalización lingüística exitosa se encuentran en la isla de Manx, en el Reino Unido, donde dicha lengua a punto de extinguirse es hoy utilizada como atractivo turístico. Lo mismo en Siria con la revitalización del arameo para fines educativos, o del maorí en Nueva Zelanda, donde este idioma y su cultura se han convertido incluso en identidad nacional para todos sus habitantes. Desafortunadamente en México las cosas no parecen ir en la misma dirección, porque ante la mínima propuesta llega el repudio y la crítica infundada. En el ámbito social, las lenguas indígenas en México no gozan del mismo prestigio lingüístico que el español. De hecho, ocurre lo contrario. Aunque el multiculturalismo es un hecho histórico en México, la mayoría de los mexicanos lo han ignorado. Como resultado, en la mayoría de las comunidades indígenas, la transmisión intergeneracional de las lenguas se ha debilitado drásticamente. En ese sentido, según la etnóloga polaca Justyna Olko y la profesora británica Julia Salabank, los mismos miembros de las comunidades indígenas en México sitúan sus lenguas en el último lugar de la jerarquía lingüística, por debajo del español como la lengua central y dominante, y muy por debajo del inglés como la lengua de más prestigio y la de aspiración social. Por lo tanto, la decisión de hablar o no una lengua no depende solo del hablante, sino también de las políticas educativas y del estatus social y económico del idioma en cuestión. La condición de minoría lingüística es relativa, y básicamente se trata de un juego de poder, presión y opresión, que se ejerce por las mayorías sobre unas minorías vulnerables y estructuralmente maltratadas. Esto resulta de por sí contradictorio, pues desde los años de la Revolución, el Estado mexicano ha promovido la identidad nacional basada en la figura del mestizo como producto de la unión de culturas superiores, es decir, de la europea con la azteca y maya. Un discurso que podría sonar bonito, pero que por desgracia difiere mucho de la realidad. No hay duda de que esta desigualdad en el prestigio lingüístico entre el español, el inglés y las lenguas indígenas ha llevado a muchas personas a experimentar una pérdida de autoestima y orgullo, pero sobre todo han dejado cicatrices profundas y dolorosas. Por ello, una forma de combatir estos complejos es recuperar y revitalizar las lenguas indígenas, y no solo el náhuatl, sino paulatinamente todas las posibles. La revitalización de estas lenguas ayudaría a los mexicanos a superar los traumas del pasado y sus consecuencias inmediatas, como el racismo y la marcada división de clases. Como señala el prestigioso lingüista Edward Sapir, una cultura nacional sana nunca es un legado pasivamente aceptado del pasado, sino que implica la participación creativa de los miembros de la comunidad. Así, la revitalización de las lenguas indígenas es una gran oportunidad para México. No solo permitiría saldar de cierta manera esas incómodas deudas históricas, sino que también harían del país un lugar más culto, tolerante y socialmente saludable. En fin, esto sería todo. Ahora te toca a ti. ¿Crees que es necesario expandir nuestra educación hacia las lenguas indígenas en México? Déjame tu opinión. Dale me gusta si te gustó mi video. Comparte. Y si está en tus posibilidades, puedes apoyar este proyecto mediante los supergracias.
las membresías o suscripciones a Patreon. De mi parte sería todo. Nos vemos en el próximo video. Quiero que estés bien y hasta luego. Chao, 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 chao. Wow, realmente importantísimo este video. No sabía que dentro del mismo México había personas que pensaran así y pensaran menos de esta lengua. Realmente es algo que me pone muy triste, porque si yo misma a veces me pongo triste por el tema de que no le den al español la importancia que tiene. Todo el mundo, no, el inglés. El inglés es un idioma que es fácil y que todo el mundo lo puede aprender y que te puedes comunicar con personas de todo el mundo gracias al inglés. Pero es que nunca va a tener la riqueza que tiene el español. El español es un idioma con tanta riqueza, tanto cultural como todo. Y entonces, si yo me siento mal cuando están tratando de minimizar el español, pues entonces me imagino cómo se deben sentir estas personas también cuando no les dan el valor que merece, que también es un idioma que tiene muchísima riqueza cultural, que tiene muchísimo valor, muchísimos años de existencia. Entonces no entiendo por qué esta discriminación. Ya les digo, es directamente racismo, porque si tu mentalidad es que aprender francés está bien, pero que aprender náhuatl no, eso es racismo. Realmente. Y también la variedad, no solo de cultural que tienen las lenguas, sino de a nivel mental, cerebral, saber varios idiomas, y sobre todo estos idiomas que no fueron influenciados por los grandes imperios de la humanidad, sino que surgieron ahí propiamente aquí en las Américas. Esos idiomas tienen una estructura y una forma de pensar tan diferentes al resto del mundo, que es importantísimo conservar esos procesos mentales que hay que llegar para hablar de esa manera, para ver cómo están formadas las palabras. Todo ese tipo de cosas es importantísimo. Imagínense que todos pensáramos igual, si todo el mundo hablara el mismo idioma. Sí, hay diversidad de pensamiento, pero aún así tienes como una guía de lo que es general, de cómo piensas de forma general, de cómo asocias las cosas de forma general, y eso realmente no le conviene al mundo. La globalización es en parte un peligro para todo ese tipo de cosas, de variedad, de culturas. Sí, es que cada vez somos más como una mente de colmena. A diferencia de antes, que estaba todo tan despolarizado y así, ahora es como todo el mundo ahí diciendo lo mismo y pensando lo mismo, que asusta. Realmente. Incluso es que todo esto de entender el idioma es una parte importante de entender cómo piensa el ser humano, porque lo mismo que, por ejemplo, el alemán, que tiene palabras para describir sentimientos que nosotros no entendemos siquiera. Entonces, cuando tú le pones nombre a algo, lo estás materializando, le estás dando más importancia. Es como que nosotros hay sentimientos que no conocemos y que pensamos que no sentimos, pero es porque realmente no tenemos un nombre. A lo mejor sí lo sentimos. Te ahorras como descubrir desde cero esa cosa, porque es muy difícil con conceptos abstractos que no tienes en tu mente llegar a ellos porque esas palabras surgieron después de siglos de pensamiento humano. Exacto. No es una cosa todo el mundo no nace con todas las palabras para describir todo, porque hay tantas cosas que aún no hemos nombrado siquiera, que es bellísimo verlo en todos los idiomas. De verdad que si yo tuviera un superpoder, yo elegiría poder hablar cualquier idioma, porque es un entendimiento tan grande. Es que hay cosas, por ejemplo, nosotros aprendiendo inglés estudiamos lo que se llama conciencia lingüística, que es que tú no puedes aprender el idioma bien si no te pones en contexto con la sociedad, con la cultura y todo eso, porque hay palabras que ni siquiera tienen un equivalente a la traducción. Son cosas culturales que no las puedes aprender de ninguna forma si no es relacionándote con la cultura. Imagínense qué interesante sería relacionarse con la cultura náhuatl para poder aprender el idioma. Estaría genial. Son tantas cosas que se descubrirían. Y cualquier idioma es así, cualquier idioma nuevo que tú aprendas son cosas que te van a aportar que ni siquiera conocías. Amén. Entonces, bueno, a todos nuestros suscriptores mexicanos, les pedimos que nos den su opinión respecto al tema. Cómo combaten ustedes, porque espero que lo combatan, como este racismo y esta discriminación hacia estos idiomas que son tan hermosos y que son algo que caracterizan tanto a México. Yo creo que más que a cualquier otro país de Latinoamérica, no debe haber ningún otro país en América con tantos idiomas. Probablemente sea uno de los primeros en el mundo que tiene tantos idiomas diferentes. Entonces, coméntenos qué creen acerca de este tema, si ustedes hablan alguna de estas lenguas indígenas, y nos van diciendo en los comentarios. Nos dejan también
palabritas que les gustaría que nosotras conociéramos, cómo es la formación de esa palabra, por qué les gusta tanto. Y para Ese los que tipo de conocen cosas. el idioma, también dejen en los comentarios que han aprendido así como algún concepto nuevo que no existía en el español y que lo conocieron por este tipo de lenguas. Y bueno, ustedes saben que nosotros somos nerds del idioma, yo estudio español, ella estudia inglés, así que todo es bienvenido. Esperamos que les haya gustado mucho el video, no olviden suscribirse, dejar su like, comentar, compartir nuestro canal que nos ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo video.